Todo tuyo. Genial. Bueno, chicos, vamos a esperar 2 minutitos más para ver si se siguen sumando más personas y en breve iniciamos. Gracias por la asistencia. Veo muchas caras conocidas. Ceci me dijo que se suma recién a las 8. Está en clase. No hay drama, no hay drama. Dale, bien. ¿Todo bien? Fran, voy a ir probando compartir pantalla, ¿sí? Sí, todo tuyo, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve? 10 puntos. Genial. ¿Lo Espera que voy demás? a poner ¿Bien? ¿Todo en... bien? Sí. Sí, voy a poner en los comentarios ahí en un segundo monitor. Así Dale. los puedo ver. Igual si Ahí. van preguntando algo, yo te digo, like, no te preocupes. Dale, bárbaro. Igual ahí los tengo en el segundo monitor y los puedo ver. Bueno, Dale. queda un minutito de espera. Bienvenidos, chicos, a cada uno de ustedes a nuestro workshop, Los misterios detrás de la ciencia de datos. Si querés, Fran, ya podemos ir arrancando, ya estamos en hora. Dale. No sé, ¿querés dar una bienvenida o algún comentario? Si no, ya vamos. No, creo que yo estoy igual de ansioso, ¿no? Porque hoy me preguntaban, ¿qué vamos a ver en los misterios detrás de la ciencia de datos? Y la verdad es que, le digo, no sé. Vamos a escuchar a Laila. Pero Vamos a bueno, ver, vamos nada, a ver. Genial. tal cual. Bueno, chicos, les cuento un poquito para calmar esa ansiedad, la idea de este workshop. Primero de todo es que se puedan sacar dudas respecto a todo lo que es este mundo de la ciencia de datos, ¿no? Entender un poco de qué va, qué roles se vinculan a la ciencia de datos, qué funciones se están pidiendo al día de hoy que uno tiene que cumplir como científico de datos, qué herramientas, ¿no? ¿Qué desafíos existen en la ciencia de datos? Y bueno, más o menos la dinámica está propuesta para que sea un workshop de aproximadamente una duración de 1 hora, pero ahí también tenemos espacio para preguntas, ¿bien? O sea, siéntanse en total confianza de poder justamente en este espacio poder sacarse las dudas que tengan respecto a esto, ¿no? Evidentemente relacionado a todo lo que es la ciencia de datos. Si les parece, vamos a ir iniciando. De mi parte, me gustaría presentarme brevemente. Quizás algunos ya me conocen, pero siempre es importante hablar de dónde somos, de dónde venimos. Yo soy Laila Yelid, soy de Argentina, nacida y criada en Rosario, rosarina también, así que es un placer poder estar con ustedes. Me gustaría saber si hay alguien de Rosario escuchando el webinar, siempre es contento y bienvenido por ese lado. Y bueno, chicos, la realidad es que mi camino en datos empezó hace bastante, ¿sí? Ya casi van a ser 9 años que me metí en este tema. Cuando terminé el colegio, estudié sistemas, desde ahí empecé a trabajar en todo lo que era la parte de desarrollo más tradicional, pero duré poco tiempo porque luego ya me fui a la parte de datos y desde ahí empecé mi carrera, ¿no? Iniciando en un rol más de analista de datos, más tradicional, y luego empecé a querer saber más, ¿no? Como todo en este sentido de escalar el conocimiento, de aprender nuevas cosas, y ahí es que llegué a la ciencia de datos y al día de hoy también estoy incursionando en otros tópicos, siempre muy relacionados a datos, tecnología, pero también he visto cosas de ingeniería de datos, cuestiones de finanzas aplicada a datos, ¿no? Entonces, en ese sentido también, porque yo soy muy así, me gusta siempre mantenerme activa, aprendiendo cosas nuevas, y bueno, un poco también les quiero transmitir esto a ustedes de la constante evolución de lo que implica quizás aprender una tecnología y cómo eso va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Luego estudié, tuve la oportunidad de estudiar tanto en Argentina como en el exterior, un máster afuera también, lo cual me vino muy bien para el networking, para, bueno, cuestiones asociadas más a lo académico. Y bueno, al día de hoy básicamente dedico mi día a lo que es consultoría, formación, en todo esto que les conté. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y realmente espero que el workshop les sirva y bueno,
se puedan empezar a sacar ideas respecto a todo este tema. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es la ciencia de datos? ¿Sí? La ciencia de datos, lo primero que tenemos que saber es que no hay una definición estándar de esto, porque ustedes buscan ahí, van a encontrar mil cosas, pero siempre estamos hablando de una ciencia que toca muchas otras cosas. Por un lado, va a tocar la parte de la estadística, la parte matemática, la parte de negocios, y por otro lado también toca lo que es más orientado a una informática tradicional, donde tenemos un foco principalmente en lo que es la programación y también muchísimo las bases de datos. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer ciencia de datos? Nosotros hacemos ciencia de datos con un propósito claro, y acá es cuando los proyectos de ciencia de datos fracasan, cuando no está claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La ciencia de datos surge como una disciplina que lo que busca es resolver una problemática de negocio a partir del uso de datos. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, implementando justamente algoritmos, que son los famosos modelos de Machine Learning, que tocan cuestiones estadísticas, matemáticas, como les comentaba antes, la parte de negocios, el conocimiento de la programación. Pero obviamente no es solamente la implementación del modelo, sino que eso es una parte del proceso. Lo importante acá es qué hago con ese modelo, ¿no? Y bueno, ahí está el concepto de extraer ese conocimiento valioso de las empresas que permitan tomar una decisión que sea de alguna manera importante para la organización. Entonces, como se pueden dar cuenta, la ciencia de datos no es una sola cosa. Y no es que te pones una camiseta de soy científico de datos y nada más. La ciencia de datos implica mucho conocimiento. Hay una parte más soft vinculada a justamente la parte de la comunicación y cómo podemos tratar de interpretar esa necesidad de negocio, traducirlo a una necesidad de datos y traducirlo a algo que sea implementable tecnológicamente hablando y que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y todo esto siempre el foco está en cómo logramos extraer ese conocimiento valioso de los datos que las empresas tienen, que como ustedes saben, al día de hoy hay de todo, diversos enfoques, diversos tipos de datos, fuentes, estructurados, no estructurados, ahí hay de todo. Y justamente eso es uno de los principales desafíos que también luego hablaremos, que tiene que ver con cómo hacemos para poder desarrollar este proyecto de ciencia de datos. Evidentemente también hay una cuestión de gestión, ¿sí? Como acaban de ver y como acabo de decir, proyecto de ciencia de datos implica gestionar recursos, gestionar gente, gestionar la parte económica, gestionar el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que es la ciencia de datos como tal, también puede implementarse e integrarse, evidentemente, en todo este contexto más de la gestión de proyectos. Al día de hoy muchas empresas empiezan a querer implementar este tipo de tecnología, pero la realidad es que también la organización tiene que tener una madurez. No todo el mundo va a hacer ciencia de datos. Por eso es que podríamos decir que es el siguiente nivel luego de la parte más descriptiva, de la realización de lo que sería el análisis descriptivo básico de una empresa, donde entra más herramientas como Power BI, como Business Intelligence, toda esa temática. El siguiente nivel es la ciencia de datos. Y para lograr desarrollar un proyecto de ciencia de datos se necesitan muchas cosas. No es solamente los datos. Los datos es tu materia prima, pero también necesitas la gente que te pueda desarrollar este proyecto. Obviamente esto forma parte, a mí me gusta siempre pensarlo de una transformación digital más amplia, entonces también tiene que ver con una madurez organizacional y cómo la empresa le saca valor a los datos a partir de una solución propuesta por ciencia de datos. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es un poco esta primera mirada. ¿Preguntas sobre esto? ¿Comentarios? Emiliana dice que no. Bárbaro. Genial. Entonces, a ver, todo lo que implica la ciencia de datos, yo les dije que se plasma en un modelo. Eso es verdad, pero no es lo único. Luego también está todo lo relacionado a lo interpretativo, a lo analítico. Y ahí es donde entran los patrones, las tendencias, las correlaciones, las relaciones entre datos. Y eso también forma parte de los skills que uno tiene que desarrollar como científico de datos. De hecho, si ustedes me preguntan a mí,
El hecho de crear un modelo, si lo hacen en Python, es muy simple. Es literalmente 3 o 4 líneas de código, pero con eso no alcanza, ¿no? Si no, todos seríamos científicos de datos. Entonces, a lo que voy es que no tienen que pensarlo simplemente en la implementación del modelo. El modelo es tu producto, es lo que terminás ofreciéndole al cliente cuando desarrollas un modelo de ciencia de datos. Pero para llegar a ese algoritmo hay todo un camino previo. Y eso implica la parte de recolección de datos, la parte del entendimiento del negocio, como les comentaba antes, la parte de calidad y limpieza. Luego hay toda una parte analítica de la identificación de los patrones, las tendencias. Luego está la creación del modelo, pero luego también hay que optimizarlo, hay que llevarlo a producción, ¿no? Entonces, como si se dan cuenta, hay un montón de cosas en el medio del camino. Y todo eso forma parte de un proyecto de ciencia de datos. Lo que termina pasando muchas veces es que uno como científico de datos, dado que hay proyectos que son tan amplios, no estamos en todas las etapas. Quizás estás solamente en una fase particular, pero eso no significa que no exista todo lo otro. De hecho, uno como científico de datos, lo primero que tiene que entender es todo lo transversal que es nuestra disciplina. ¿Bien? Aunque quizás luego en tu vida diaria, en tu operación diaria, terminas haciendo algo muy particular. ¿Bien? Por otro lado, obviamente, la ciencia de datos implica un conocimiento tecnológico y esto está directamente vinculado a las herramientas y tecnologías del momento. Si hubiésemos hablado hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, las tecnologías que hablamos hoy no tienen nada que ver. ¿Eh? Y obviamente acá a 5 años será otra cosa y ni les digo a 10 años. Por lo tanto, ¿cómo hacemos ciencia de datos? En gran parte, en términos tecnológicos, depende de las tecnologías que se utilicen al día de hoy en el mercado. Y esto también es muy importante que ustedes sepan que cuando se meten en ciencia de datos, tienen que saber claramente que esas tecnologías cambian todo el tiempo. Hay tecnologías que son pioneras, cosas que al día de hoy se utilizan y pienso que se van a seguir utilizando durante un tiempo significativo. Por ejemplo, Python, ¿no? Pero eso no significa que Python se utilice toda la vida. Quizás se utilice un tiempo más y luego surjan otras tecnologías. Y eso también tienen que ser conscientes ustedes de que implica una actualización constante. Todo el tiempo van a tener que estar capacitándose en nuevas cosas y esto les diría que es transversal a cualquier persona que se quiera dedicar a la tecnología en general. Si vos sos developer te va a pasar lo mismo, ¿bien? En el área que vos trabajes siempre van a ir surgiendo nuevas tecnologías que al día de hoy simplifican mucho el trabajo que nosotros tenemos y que realizamos diariamente. Y bueno, chicos, en esencia, como les comenté recién, la manera en la cual implementamos la ciencia de datos depende de las herramientas tecnológicas. Al día de hoy hay ciertas tecnologías, que en un rato les cuento de qué se tratan, pero luego pueden cambiar. Y más o menos siempre lo que hacemos es similar en el sentido de buscar modelos que sirvan para predecir, que sirvan para clasificar, que sirvan para clusterizar. Se aplican las famosas técnicas de minería de datos para poder extraer ese conocimiento valioso de los datos. Y obviamente existen métodos, ¿no? Que uno puede apoyarse. Pero eso no significa que esos métodos te sirvan para todo. En la ciencia de datos, chicos, no hay una receta que yo la pueda aplicar en todos los contextos. Obviamente, como toda ciencia y como toda disciplina, hay buenas prácticas. Y eso también en una formación se enseña. Pero luego uno tiene que implementarlo, practicar y saber que no siempre voy a poder resolverlo todo de la misma manera. Y el gran problema que tenemos acá es el origen del dato, la fuente del dato. Como al día de hoy tenemos tanta variedad, ¿bien? Y cada vez es más, y obviamente cada empresa tiene un contexto distinto, y los datos de una organización que sea del mismo rubro no van a ser lo mismo que otra empresa, siempre hay algo que tengamos que adaptar. Eso implica que no se pueda hacer soluciones, por así decirlo, totalmente automatizadas. Pero sí, por supuesto, hay cosas que se pueden generalizar y a partir de ahí se van adaptando según las necesidades específicas del contexto, que en este caso el contexto serían las empresas que nosotros trabajamos para proveer estos productos o soluciones de ciencia de datos. Entonces, chicos, en esencia, para resumir todo lo que les estoy contando, la ciencia de datos es una disciplina
de la era digital, ¿bien? No es la única, porque de hecho la realidad es que la ciencia de datos también surgió en otro contexto, pero son las tecnologías actuales de vanguardia y digitales que han hecho que esto sea una realidad, porque en muchos otros escenarios no salían de un papel, eran simplemente investigaciones, pero gracias al avance tecnológico que al día de hoy tenemos, podemos implementar esto realmente, y obviamente también con todas las tecnologías open source, que luego le voy a mencionar, que han tenido un papel protagónico en todo el desarrollo de la ciencia de datos. Y en esencia, chicos, el objetivo de todo es siempre el mismo, es poder tomar decisiones que sean fundamentadas y que al día de hoy puedan implementarse en diferentes aplicaciones y sectores. Como les dije antes, todas las empresas inicialmente pueden hacer ciencia de datos, pero hay cuestiones que hay que tener en cuenta de la madurez del negocio y principalmente de la calidad de datos. Porque para poder hacer un modelo de ciencia de datos que sea efectivo, que sea eficiente, hay una cuestión de calidad de datos que necesariamente tenemos que resolver. Si no tenemos esa calidad de datos, el modelo que podamos desarrollar no tiene garantía alguna de que realmente sea bueno y que tenga una buena performance para ese problema que queremos resolver. Y recuerden siempre, chicos, que la ciencia de datos surge con el objetivo de resolver una problemática de negocio. Nunca tenemos que olvidarnos qué es lo que estamos tratando de resolver, porque ese es el norte en nuestro proyecto y gran parte, como les comentaba antes, de los proyectos de ciencia de datos fracasan justamente porque nos perdemos el entendimiento de cuál era la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Bien? Chicos, preguntas y comentarios sobre eso. Perfecto. Acá preguntaron si la ciencia de datos se diferencia a Big Data en el chat. Sí, ahí veo, Juan. Ahí va. Sí, son dos cosas distintas, ¿eh? Ahí también, Fran, si querés aportar, obviamente bienvenido. El Big Data, sin meternos en Big Data, porque Big Data es otra cosa, chicos, tendríamos que hacer un workshop de Big Data. El Big Data lo que te da a vos es principalmente gran volumen de datos. ¿Qué haces con ese gran volumen de datos? Bueno, son los datos que utilizás para entrenar los modelos de ciencia de datos, ¿ok? Pero obviamente esos datos hay que darle un tratamiento, hay que darle un preparado, no es que agarrar los datos así como vienen y los procesás y los trabajás. Generalmente tiene todo, por así decirlo, una etapa de desarrollo. Pero si vos querés entender cuál es la relación entre el Big Data y la ciencia de datos, al día de hoy el Big Data te da esa masividad de datos. Para que vos puedas entrenar un modelo que sea bueno, más allá de tener datos de calidad, necesitas tener un gran volumen de datos para que ese modelo aprenda de diferentes escenarios, de diferentes casuísticas del, digamos, del negocio que estás tratando de representar. Por lo tanto, el Big Data te da ese volumen de datos, el cual luego lo implementas y te sirve para entrenar tus modelos de Data Science. ¿Sí, Juan? Ahí me van comentando. Bueno, utilidades de la ciencia de datos. Acá también, chicos, podríamos hablar mil cosas. Primero de todo, la extracción del conocimiento. Esto ya lo dijimos. El foco siempre está en extraer el conocimiento. Acá está el valor. ¿eh? Vos podés tener un super modelo de Machine Learning que te toma miles de variables, ¿sí? Lo mejor de lo mejor. Pero si luego nadie sabe qué hacer con eso, si no se logra extraer el conocimiento de ese modelo, es como que tengas, no sé, un super auto y no lo uses, ¿no? Sería la misma idea. Cuando vos tenés un modelo muy, muy bueno de ciencia de datos, lograste una parte, pero la otra parte es qué hacemos con ese modelo. Y el qué hacemos tiene que ver con ser capaces de extraer conocimiento. De hecho, acá la parte de extracción de conocimiento va mucho más allá de la informática. También tiene que ver con desarrollar habilidades que permitan que las personas que toman las decisiones sean capaces de interpretar ese conocimiento. Por eso es que es tan complejo todo esto, ¿no? Porque justamente también tiene una cuestión más, podríamos decir, fundacional de cómo poder sacarle provecho a los datos. Y en ese sentido está toda esta movida que seguramente hayan escuchado de las organizaciones data driven, que en definitiva no son más que iniciativas que se impulsan en las empresas justamente con el objetivo de poder democratizar el conocimiento de los datos y que aquellas personas que interactúan con datos, que al día de hoy prácticamente son todos los roles,
puedan entender y extraer valor de cada una de esas tareas que hacen en términos analíticos, ¿no? Por supuesto, todo esto que estamos hablando, el hecho del extraer conocimiento no te sirve de nada si luego no lo implementás en una acción que termine teniendo un impacto en una decisión. Es lo mismo, vos podés extraerle el conocimiento al modelo, a tu modelo, ¿no? Pero luego no haces nada con eso, tampoco te sirve. Entonces, siempre tiene que estar ligado a una acción que, de cierta forma, propicie todo lo que es la toma de decisiones basadas en datos. Que como les comentaba antes, es en esencia estas movidas que existen al día de hoy de organizaciones data-driven, donde lo que se busca es que todas las empresas, no importa si sos chiquita, mediana o grande, desde el lugar que estés, puedas desarrollar este tipo de técnicas, ¿no? Y que obviamente puedas mejorar tu operatoria diaria a partir del uso de datos. Pero también podemos hablar de la predicción de modelos, de la optimización de modelos, de la automatización, ¿no? Yo, como les dije antes, la ciencia de datos no logra automatizar todas las casuísticas que pueden llegar a existir, porque hay muchas particularidades, pero mucho de lo que es ciencia de datos sí que se puede automatizar. Por ejemplo, todos los procesos de limpieza de datos, todo lo que es la creación del modelo como tal a través de un pipeline, hay cosas que sí se pueden. Entonces, en ese sentido, también nos propicia todo lo que tiene que ver con la automatización, que ustedes saben que al día de hoy se está, de cierta manera, priorizando muchos en las empresas para poder automatizar aquellas cosas que no aportan valor, aquellas tareas y procesos que no son significativos, con el objetivo de que ese tiempo lo puedas utilizar en cosas que realmente importan y que obviamente en cosas que aporten valor para la organización. ¿Comentarios, chicos, respecto a eso? Ahí me van diciendo. Perfecto, dice Juan. Genial, chicos. Todo súper claro, buenísimo. Me alegra que así sea, pero bueno, recuerden que también, si no tienen preguntas, también los comentarios, las experiencias son súper válidas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Puedo comentar? Hola, ¿Cómo estás? ¿Puedo comentar una cosa? por Eh, supuesto. yo hace un par de años tuve acceso a esos como software o lo que sea que haya sido pago para, para analizar, pero muchísimos datos. Eh, yo estaba trabajando en una consultora, lo tenía un consultor, cuestión, en ese momento no se estaba usando, ya estaba pago y yo lo utilicé para investigación social. Tenía un montón de posibilidades para hacerlo, pero yo sabía cómo, hacia dónde quería ir, cómo dirigir el tipo de análisis y realmente fue como bastante novedoso y fructífero porque generalmente en ciencias sociales trabajamos con muestras, pero acá pudimos trabajar de otro enfoque y pudimos readaptar un poco para hacer análisis con respecto a conversación, temáticas y demás, y después, bueno, todo otro análisis directamente ya a lo que venía a mi disciplina, pero realmente sí hay un montón de cosas para hacer, pero si verdaderamente, si no hay un objetivo fijo o no se sabe cómo utilizarlo o a qué fines, o puede ser como tener demasiadas cosas y no saber usar ninguna, ya es como te pone una situación de inutilidad. Total, total, totalmente. Ahí complementando lo que dice el compañero y también integrando la charla, ¿no? El título de nuestra charla, ese es el gran misterio, ese es el gran desafío de la ciencia de datos, ¿no? El lograr identificar ese objetivo y que eso se alinee con las necesidades de la empresa, porque muchas veces pasa que las empresas tienen ciertos objetivos, el equipo de datos tiene otro objetivo, el equipo de IT tiene otra cosa y no se integra, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, ahí están como los grandes cuellos de botella de implementación en general de cualquier tipo de tecnología. Chicos, si hablamos de aplicaciones, ustedes saben que, como dije antes, la ciencia de datos se puede aplicar a lo que sea. Mientras tengas datos, un volumen suficiente y sean de calidad, lo puedes hacer. ¿Por qué menciono esto del volumen suficiente? Porque vos no podés crear un modelo de ciencia de datos con 5 registros, ¿bien? ¿Por qué? Porque no se puede, porque no, el modelo no puede aprender nada de eso. Entonces, es súper importante entender que hay un nivel de volumetría
que tampoco está especificado qué nivel de volumetría necesitas. Todo depende de lo que vos quieras hacer. Imagínense que para entrenar un modelo como ChatGPT necesitas millones y millones y millones y millones y millones de datos. Pero quizás para entrenar algo más simple no lo requerís así. ¿Bien? Entonces, todo depende. Pero evidentemente vas a necesitar contar con un volumen de datos. Entonces, si vos sos una empresa de marketing, lo podés implementar. Si te dedicas a las ventas también, si sos del área de recursos humanos. La ciencia de datos al día de hoy aplica a diversas áreas y también la realidad es que cada vez tenemos perfiles que no vienen de un background técnico que se interesan en esta disciplina. Les puedo preguntar a ustedes quiénes son del background técnico y les puedo asegurar que la gran mayoría no lo tiene, ¿sí? Por lo tanto, la ciencia de datos es tan amplia que hace que personas que no estudiaron sistemas o digamos, estadística per se, al día de hoy tengan interés en esta disciplina, ¿no? Entonces, está muy bien porque eso, de hecho, permite enriquecer el conocimiento y la diversidad. Obviamente, luego hablaremos de eso, pero todo tiene su desafío, ¿sí, chicos? Pero al día de hoy la ciencia de datos es algo muy amplio y, por lo tanto, yo he visto proyectos y de hecho también he participado en proyectos de ciencia de datos en marketing, ciencia de datos en finanzas y ciencia de datos en el área de salud. Todos con sus particularidades, obviamente con sus objetivos, pero el modelo, o sea, la ciencia de datos como tal, obviamente es el mismo concepto en todo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la casuística de cada situación, como les comentaba antes, pero vos con la ciencia de datos lo podés hacer. Y obviamente con otras disciplinas que también se complementan. Hay muchas cosas acá, ¿no? Dentro de lo que es el paraguas de la ciencia de datos. Tenemos aplicaciones en salud, tenemos aplicaciones también en lo que es el ámbito de finanzas, como les comentaba, tecnología en general, la parte de gobierno, ahí es muy interesante todo lo que se puede hacer. A nivel Latinoamérica no hay tanto, chicos, pero por ejemplo en Europa sí que hay muchos proyectos vinculados a el uso de datos de forma inteligente a nivel de políticas públicas. Por ejemplo, para la distribución y organización de los servicios públicos, como el transporte, como podría ser el desarrollo de una ciudad en términos de infraestructura. Hay muchas aplicaciones en ese sentido y también vinculadas a cuestiones de sostenibilidad. Y si hablamos del rol del Data Scientist, que es justamente el rol principal que queremos abordar en esta charla, lo primero que les tengo que comentar, chicos, es que no hay algo que sea totalmente escrito en piedra, ¿no? Como esta disciplina, si bien no es nueva, pero en muchas empresas sí lo es, hay muchos grises que todavía como que no se terminan de determinar que quién hace qué cosa. Entonces, siempre aclaro que estos roles que estamos hablando acá son los más generales, los que van a encontrar, podríamos decir, como que en la gran mayoría de los escenarios. Pero hay empresas que de hecho que son muy grandes, donde tienen la capacidad y obviamente el presupuesto para pagar muchos roles vinculados a datas, y entonces quizás haya un rol específico que se encarga solamente de una cosa en particular. Pero en la gran mayoría de las empresas, el rol del Data Scientist termina siendo más transversal, más cross a todo, y termina siendo como que muchas actividades que también en otros escenarios se podrían solapar a otros perfiles. Pero lo que siempre van a tener que hacer en términos generales es esto que estamos hablando acá, la parte de recopilación y preparación de datos. En este punto, para mí es fundamental, porque acá es cuando vos estás, de cierta manera, consiguiendo los insumos de tu modelo. Una vez que vos tenés claro cuál es el objetivo que querés desarrollar, el cual ya hemos hablado que tiene que ser importante para el negocio, tiene que alinearse con las necesidades de la empresa, tiene que tener una viabilidad económica y tiene que tener una viabilidad tecnológica de implementarse, pero una vez que ya decimos que está todo bien con eso, lo siguiente es determinar, bueno, ¿cómo voy a recolectar los datos? ¿Dónde están mis datos? ¿No? Y en ese punto a veces parece una obviedad, pero me ha pasado en muchas oportunidades que cuando vas a decir, bueno, ok, listo, ya sabes lo que vas a hacer y querés recolectar los datos y no los tienen, ¿sí? No los pueden acceder o no tienen permisos para poder acceder a esos datos, y un dato que no puedas acceder no te sirve de nada que sepas identificarlo, porque luego no lo puedes utilizar.
Entonces, en ese sentido, tenés que saber si son datos propios tuyos, si son datos de terceros, bien, en muchos escenarios no es lo más recomendado, pero también sabemos que está esta posibilidad de comprar datos, ¿no? Con bases de datos que te puedan servir para entrenar ciertos modelos. Luego también tenés datos que pueden ser compartidos con aliados estratégicos. Y una vez que vos identificás tus datos, tenés que determinar cómo lo vas a acceder. ¿Por qué no es lo mismo? Y como les comentaba antes, al día de hoy hay tanta diversidad de datos, hay tanta fuente de datos disponibles, que no es tan simple determinar cómo lo voy a hacer. ¿Bien? Vamos a suponer que lo tenés, que ya sabés, hiciste todas las conexiones, ya tenés tu data. Luego viene la parte que a mi criterio es la más difícil de todas, que es la preparación del dato. Y acá aplicás técnicas de limpieza, de preparado, de calidad, de todo, para poder dejar tu conjunto de datos con, por así decirlo, las características que necesitas que tenga. Pero en este punto, chicos, ustedes tienen que ser conscientes que dependiendo de qué algoritmo vos quieras implementar en ciencia de datos, a nivel de Machine Learning, a veces necesitas preparar tus datos de una forma diferente. Por ejemplo, hay ciertos algoritmos que necesitas que los datos estén normalizados y hay otros que no. Hay ciertos algoritmos que son susceptibles a outlier, por lo tanto, necesitas hacer un tratamiento específico para eso. Y hay otros algoritmos que no. Entonces, ahí es donde ustedes, en el rol del científico de datos y con la práctica, es que tienen la capacidad de determinar qué es lo que mejor se adapta a ese problema que queremos resolver. Por eso es que yo les decía antes que no es simplemente correr 5 líneas de código en Python. Eso lo corre cualquiera. El gran desafío es todo esto que yo les estoy contando de la parte analítica, de la recopilación de datos, de determinar cuál es el mejor modelo para eso. Y de hecho muchas veces no lo sabes hasta que lo creás y lo probás y lo volvés a probar y lo cambiás de parámetro y lo volvés a optimizar. Y de eso se trata. ¿Bien? Obviamente luego tenés una parte exploratoria y analítica de datos, que era lo que yo les comentaba hace un rato, que también es súper importante meterle cabeza, porque de esta forma uno puede identificar, por ejemplo, patrones, tendencias en los datos, que luego esas características que vos estás identificando lo va a aprender tu modelo, ¿bien? Y por eso es tan importante ser capaces de identificar esas relaciones que pueden existir. Obviamente, en este punto entra la parte estadística. Ahí es como que entra muy fuerte la parte estadística. Por eso es que uno como data scientist también tenés que tener un conocimiento de estadística. Eso no significa que tengas que ser un doctor, un máster en estadística, no es así. Pero es verdad que necesitas tener unas bases sólidas, estadísticamente hablando, para poder ser capaz de identificar estas tendencias, ¿no? Si no, es muy probable que te lo pierdas. También hay una parte muy importante que tiene que ver con la exploración de datos y la visualización per se. Los seres humanos somos siempre, ¿bien? Personas 100% visuales. Entonces, vos capaz que tenés una tabla enorme y no te das cuenta, pero si lo metés en un gráfico, bueno, ahí ya podés hacer otras cosas. Entonces, ahí la parte de visualización termina de tener relevancia con todo esto que estábamos hablando. Y una vez que hiciste todo eso, llegó el momento de crear tu modelo. Pero si no haces todos estos pasos, no llegás acá. Y el modelo es lo que yo les decía, que es simplemente correr un par de líneas de código, pero tampoco es tan así, ¿no? Porque luego, evidentemente, uno tiene que saber, bueno, ¿qué algoritmo voy a implementar? ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Qué técnicas voy a utilizar para, por ejemplo, evitar problemas típicos que existen en la ciencia de datos, como el overfitting o el underfitting? Todo eso también es un conocimiento que uno tiene que tener. Cuando lo creas y lo desarrollas, luego viene la parte de optimización. El primer modelo que vos crees jamás va a ser el mejor. De hecho, les podría decir que nunca somos capaces de encontrar el mejor, porque la ciencia de datos podrías correr cientos y miles de versiones diferentes de un modelo, ¿bien? Pero bueno, ahí también uno tiene que poner un corte, porque si no te pasás la vida corriendo un montón de modelos para tratar de encontrar el mejor. Y hay veces que no tiene sentido invertir tiempo y recursos en algo que no vas a poder mejorar significativamente.
Y eso también es parte del conocimiento que tiene que tener un científico de datos, de ser capaz de decir, bueno, hasta acá, ¿bien? Con este modelo me quedo. Pero evidentemente hay que hacer muchas pruebas. Ahora, ¿cuántas pruebas? Y también depende de la criticidad de lo que estás tratando de resolver, del error que estás dispuesto a asumir de ese modelo, ¿bien? Porque todos los modelos tienen errores. No existe un modelo que sea perfecto. Y no buscamos que sea perfecto. Buscamos que se pueda generalizar, ¿bien? Entonces, esas son cosas que uno también tiene que saber cómo accionar, digamos, frente a ese escenario. Todo esto, chicos, termina teniendo que ver luego con el desarrollo de las herramientas y de los sistemas que vamos a implementar. Como les comentaba antes, también está toda la parte de gestión de proyectos y comunicación, y ahí depende mucho de qué rol tengas vos. No es lo mismo que seas el PM de un proyecto de ciencia de datos, que seas la persona que desarrolla el modelo operativamente hablando. Pero en todos los escenarios hay una parte de gestión y comunicación que tiene que estar. Por eso es que yo le decía que el rol del data scientist ya no se ve más como esa persona alejada de todos que se dedicaba solamente a programar. Eso era antes. Al día de hoy, el científico de datos tiene que tener esa capacidad también de poder comunicar y expresar sus hallazgos de ese modelo y que obviamente luego eso se pueda, lo que les decía antes, extraer a partir de ese conocimiento que sea valioso para el negocio. Y bueno, eso sería como un poco el proceso, ¿no? Tenés tu modelo, lo desarrollás, lo implementás, lo optimizás y luego viene toda la parte de el extraer el valor que tiene en gran parte que ver con la capacidad comunicativa. Chicos, esto es lo general, ¿sí? A partir de acá se puede hablar de muchas otras cosas, pero estos tópicos que hemos hablado sí o sí tienen que estar. Y todos son igual de relevantes, ¿eh? No es que crear el modelo es más importante que la recolección de datos. No, si no tenés los datos, no vas a crear el modelo. Y no es que la creación del modelo es más importante que la optimización. Encontrar el mejor modelo posible es tan importante porque tiene que ver con la capacidad predictiva que va a tener ese modelo. Por lo tanto, todas las etapas dentro de lo que es un proyecto de ciencia de datos son igual de importantes. Hay algunas que van a tener más esfuerzo, ¿no? Más dedicación de tiempo, como les decía, la preparación de datos, pero también ahí es donde uno tiene que tratar de automatizar lo más que se pueda. Y bueno, en ese sentido también al día de hoy hay herramientas tecnológicas que de cierta forma simplifican y facilitan todo este proceso de limpieza. ¿Comentarios, chicos? ¿Dudas sobre esto que estamos conversando? La verdad, 10 puntos, Lec. Gracias, Fran. Ajá. Para emprendimientos. Sí, Puedo comentar una cosita con respecto claro. a lo que decías de gobierno y demás. Sí, hay un montón de países o incluso ciudades no tan grandes que han implementado. El problema de acá, que, bueno, lo puedo decir, hay lugares que tienen hecho un desastre sus bases, que no tienen bases prácticamente, o sea, no está ni normalizado ni nada, por ejemplo, y sí, estaría bueno que en algunos lugares se hagan no un pequeño update de un paso, sino de 3 pasos, porque de pasar del papel, hay lugares que todavía siguen en papel acá. Lo deben saber varios de los presentes, salud. Y demás sucede, Perdón, me agarró un ataque de estornudo, perdón, no pasa chicos. Ahí nada. está. Y he usado R, en R también tiene sus particularidades y paquetes y librerías. Yo sé que hay una rivalidad entre R y Python, pero hay un montón de cosas para practicar y un montón de cosas que se pueden saber con análisis y siempre está bueno en el tema de la estadística, pero y profundizando si se puede. Mientras más se profundiza, se puede ir más lejos. Creo. Total. Hablé con gente de otras disciplinas también y es como que a veces lo utilizan más o menos, pero para propósitos específicos. Yo siempre digo, complementando lo que dice Fede, ustedes pueden pensar al stack tecnológico de un data scientist como una mochilita donde le metes un montón de cosas. Eso no significa que vas a utilizar siempre todo.
sino que tenés que saber qué es lo mejor a utilizar. En este caso serían las herramientas que mejor se adaptan a lo que hablábamos antes, a la necesidad que vos necesitas resolver. Entonces, en ese sentido, también forma parte del conocimiento que uno tiene como científico de datos de decir, bueno, para este problema voy a utilizar X tecnología. Nunca hay que casarse con una solución, porque es lo que les dije antes. Empezamos la charla diciéndoles que al día de hoy, estas son las herramientas de hoy, 2024. Dentro de 5 años, seguramente sea otra cosa. Entonces uno no puede casarse con una tecnología específicamente. Obvio que, como les dije al inicio, hay tecnologías que son pioneras y es lo que uno aprende, pero eso no significa que sea la mejor tecnología a aplicar en absolutamente todos los escenarios. ¿Bien? En términos de lenguaje de programación, acá siempre está la pica de Python y R, y yo siempre agrego más, no son los únicos lenguajes que existen. Hay 2 lenguajes más que se utilizan muchísimo para lo que es la parte de ciencia de datos, que no son tan conocidos, pero que se están desarrollando también. ¿Alguien los conoce? Uno empieza con S y el otro empieza con J. A ver. Claro, Julia. SQL. El de J es Julia, muy bien. ¿Y el de S? SQL puede ser, no sé si me escucha. SQL no es un lenguaje de programación. Lenguaje de programación. Otra pista más. Deriva de Java. Scala, muy bien, Fran. Bueno, Fran ganó la consulta. Scala, ¿sí? Vamos. Entonces, chicos, acá vamos de vuelta a lo mismo. No es Python o R o Scala, o sea, es lo que mejor te sirva para resolver lo que necesitas. Y obviamente lo que más sepas, ¿no? Porque en ese sentido es un poco lo que les decía antes. Uno tiene que aprender muchas tecnologías, pero hay veces que para resolver ciertas cosas, yo misma lo digo, hay veces que para hacer cierta limpieza de datos, en hacerlo en Python es re complicado y hacerlo en SQL es más fácil. Entonces, si lo puedes hacer en SQL y sabes SQL, hacelo en SQL, ¿no? Porque también es un poco simplificar lo que se pueda, digamos, hacer más simple dentro del rango que sea aplicable, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, en lo que es lenguaje de programación como tal, porque SQL es un lenguaje de consulta de base de datos, sería como otra cosa, pero lo que es lenguaje de programación tenemos Python y R, principalmente. Y como les dije antes, Scala y Julia, que son 2 lenguajes que están creciendo, pero evidentemente si hablamos la curva de adopción y la gente que programa en Julia, ¿no? Por supuesto que no tiene un parámetro de comparación con Python. Pero eso no significa que dentro de un tiempo eso no cambie. ¿Bien? Python, ¿para qué se usa mucho o en qué contexto yo lo recomiendo? Python se utiliza mucho en lo que es empresas, ¿bien? Entonces, si ustedes básicamente quieren aspirar a un trabajo corporativo, y les podría decir que todas las empresas usan Python, pero si uno tiene un perfil más universitario, más académico, más de investigación, R es el lenguaje que se utiliza en mayor medida, pero tampoco es el único, porque también tenés Stata y hay otros lenguajes, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido, Python y R son como muy de nichos, ¿ok? Y bueno, para ciertos contextos y para ciertas cosas en particular, si lo llevamos a lo que es Machine Learning, a mí en lo personal me gusta mucho más Python que R. Eso no significa que el árbol de decisión no lo puedas hacer en R. Lo puedes hacer en Python y lo puedes hacer en R. A mí Python lo que me gusta es que tenés la librería scikit-learn que te simplifica y te centraliza un montón de cosas que en R no lo tenés así. Entonces es un poco más difícil poder trabajar en R porque, de hecho, la gran mayoría de los algoritmos en R son paquetes distintos que tenés que conocer e implementar. En cambio, en Python directamente trabajás con scikit-learn y ahí está todo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión también de gustos de cada uno de nosotros. Como les dije antes, no hay nada 100% escrito y acá también es obviamente un poco a criterio de cada uno. Sí, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Otra cosa, digamos que mi experiencia, porque tengo una computadora un tanto vieja, Sí. creo que en realidad la ventaja también que tiene Python, no sé si en R no lo descubrí todavía,
que, por ejemplo, en R, si vas a Machine Learning, tal vez necesitas ciertos paquetes o ciertas versiones de R avanzadas. Que Sí. en mi caso tengo una computadora Windows 7 y hay Sí. ciertos paquetes que no son compatibles ya con ese, creo que con el sistema operativo. Lo Sí. que te da ventaja, por ejemplo, en Python, que está Google Colab, no sé si también tenés una máquina, habrá una máquina virtual para R. Entonces, También lo para tenés, gente ¿eh? que tenga limitaciones tecnológicas, en ese sentido, Python con Google Colab, me parece que te da esa ventaja también. Sí, ahí estoy de acuerdo con lo que es la parte de nube. No, ahora, luego lo vamos a mencionar un poquito. Todo lo que es el futuro de la ciencia de datos va hacia la nube. Pero bueno, ahí también, por ejemplo, Ignacio, Colab tiene una integración con R, ¿sí? Y de hecho en R también tenés el R Cloud que lo puedes correr en la nube. Lo mismo te pasa con Python, o sea, en ese sentido hay cosas para hacer. Pero también está bueno, y una de las cosas que dice el compañero es una realidad. Quizás para crear un modelo simple no te va a pasar nada, pero si vos querés crear una red neuronal súper compleja, la computadora que vos tengas, ¿sí? Te va a determinar lo que podés hacer, tu poder de cómputo. Por eso es que les decía que al día de hoy, por así decirlo, ya es una realidad, pero no tan masivamente. Pero de forma de tendencia se va a ir a la parte de lo que se conoce como Data Science as a Services, que es básicamente ir a la nube, ¿no? Y que cada proveedor de nube te dé un servicio donde vos puedas hacer lo mismo que haces en tu computadora local, pero en la nube utilizando recursos de máquinas virtuales. ¿Bien? Eso obviamente ya existe. Como les digo, todavía no está tan masivo a nivel de ciencia de datos, pero es uno de los, por así decirlo, de los skills que estaría bueno que uno pueda desarrollar en ese tema, ¿no? Porque, como les comento, es algo que ya se está desarrollando y hacia ahí va un poco todas las tecnologías de este tipo. Big Data Cloud, Data Science Cloud, todo para la nube. En herramientas de visualización de datos podemos hablar de Matplotlib, de Seaborg y de Plotly. Obviamente hay más cosas, ¿no? Hablando de lenguajes de programación. En todo lo que es bases de datos, obviamente SQL. SQL, ¿qué les podría decir? Es algo transversal, todo el mundo tiene que saber SQL. Luego tenés lo que es no relacional, como por ejemplo MongoDB, Cassandra, o también, obviamente, todos los servicios de nube que mencionábamos antes. Y ya para lo que es masivo, ¿no? Gran capacidad de almacenamiento de datos, podemos utilizar, ahí agregaría almacenamiento y procesamiento de datos, servicios como Hadoop y Spark, que al día de hoy, Spark, por ejemplo, es una de las tecnologías que se está utilizando muchísimo en todo lo que es contexto de Big Data. Y bueno, hay tecnologías específicas como Databricks, que por ejemplo, te permiten crear clúster de Apache Spark totalmente administrados, ¿eh? Y literalmente es ponerle un nombre, presionar crear, y ya te crea un clúster con la tecnología de Apache Spark. En todo lo que es la parte de aprendizaje automático, análisis estadístico, Deep Learning, tenemos Scikit-Learn, TensorFlow, tenemos Keras, tenemos PyTorch, ¿bien? También les comentaba de herramientas como Stata, como SPSS, los SAS, o ahora también está una muy interesante de SAP, que también tiene la parte de Analytics. Entonces, bueno, ahí van mutando muchísimo todas las herramientas que van surgiendo. Lo que es procesamiento de datos, todo lo que es orquestación de ETL, por ejemplo, Kafka se utiliza mucho para lo que es procesamiento de datos en tiempo real, Airflow como tecnología de orquestación, y después tener las herramientas más típicas de ETL como SYS, ¿no? O como Talent, que son on-premise, y también luego tenemos versiones de ETL en la nube, ¿no? Como el servicio de Glue, por ejemplo, Azure Data Factory o Dataflow. ¿Bien? ¿Preguntas de las herramientas? Hay un montón, ¿no? Hay un montón más. Y no quise poner más porque no los quería asustar. Elay, y en base a todas estas herramientas y demás, ¿qué recomendás, digamos? O sea, Python y SQL como para ir arrancando, ¿o hay alguna obligatoria también? Sí, para arrancar como base, así tenés que tener Python principalmente, como les dije, porque es una cuestión más corporativa y es de hecho lo que se está pidiendo en el mercado. SQL,
como algo que está bueno también tener es una herramienta de visualización de datos, como Power BI o como Tableau, y con Bien. eso creo que ya tenés como una base para arrancar, ¿sí? De Claro. ahí es escalar en conocimiento, manejarte muy bien en ciertas librerías, como las que mencionábamos antes, y ya sería la parte más en esto, ¿no? Las herramientas complementarias de según tu background, cómo lo podés justamente aumentar un poco más. Por Yo ejemplo, creo que lo había. Sí, perdón. Dale vos, Lai. no, por ejemplo, la parte de desarrollo de software, si vos sos desarrollador de toda la vida y ahora querés migrar a la parte de datos, todo ese background que vos tenés te sirve un montón, ¿sí? Y en este sentido yo siempre digo que no es tirar por la borda todo lo que sabes de antes, ¿sí? Es complementarlo, porque muchas personas piensan que, bueno, yo tuve carreras en software, ¿no? En software development, y todo eso no sirve más. Sí sirve, ¿cómo que no? Luego lo vas a poder complementar y lo vas a poder empaquetar en otra solución que te va a agregar valor a vos como profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que uno sabe y aprende, el conocimiento, nada, siempre es bueno y nunca va a ocupar lugar todo lo que vos puedas aprender. Sí, Fran. No, que algo que comentaba cuando me pasé a la parte de data, es que en pedido ya yo venía de un background completamente técnico, o sea, la parte de web, y había un montón de herramientas de data que no manejaba. Y lo que me exigían, digamos, para pasar era que sepa SQL. O sea, ni siquiera Python, ¿no? Porque me dijeron, Python tampoco es tan complejo lo que hacemos. Es como vos decís, ¿no? Hay un montón de templates, si querés, de modelos. Lo que más les Eso, importaba era la lógica de negocio, o qué métricas veía, o cómo podía visualizar las cosas y cómo me comunicaba en cuanto a las presentaciones. Después, total, obviamente, tenían a Kafka, Databricks, Looker Studio. Yo les dije, no tengo idea de esto. Dijeron, no pasa nada, lo aprendés usándolo. Como que si ya tenés un background, no es tan problemático el cambio, ¿no? Pero bueno, sí totalmente, hay ciertas herramientas bases, como decís vos. totalmente. A ver, hoy en día, chicos, y esto es algo que yo pienso, ¿sí? No es la verdad absoluta de nada, pero las tendencias son a la nube y herramientas de tipo self-service. ¿Qué significa eso? Herramientas que uno más pensadas para el usuario, ¿sí? Y de hecho en esto de la ciencia de datos hay una corriente muy fuerte que se llama AutoML, que luego lo pueden googlear un poco, pero dicho de forma simple para que todo el mundo entienda, vos tenés una herramienta que te lo ofrece un proveedor, ¿sí? Como puede ser Azure Machine Learning, de la nube de Azure, pero así existen muchas, y literalmente lo que le tenés que hacer es darle el conjunto de datos y esa herramienta trata de generar tu modelo. ¿Eh? Y en este punto siempre aclaro que no significa que nos va a quitar el trabajo, ¿sí? Son herramientas que complementan tu trabajo. A veces crear un modelo te puede llevar muchísimo tiempo y con esto lo podés hacer de una forma relativamente rápida. Eso no significa que el modelo que desarrolla esa herramienta sea el mejor posible, de hecho no. Tampoco reemplaza la capacidad analítica de un científico de datos, tampoco reemplaza el conocimiento de integración de negocio que tenés que tener como científico de datos, no reemplaza absolutamente nada, solamente reemplaza lo operativo, lo que se puede automatizar, ¿bien? Que era un poco lo que siempre les dije, que no es el foco de donde ustedes tienen que tener la mirada, porque lo automatizado, digamos, lo que se puede automatizar, a la larga, a la corta o a la larga se va a automatizar, ¿bien? Pero la capacidad analítica que uno puede desarrollar, eso no se puede, digamos, reemplazar. Por eso es que es tan importante que ustedes desarrollen eso y no se centren tanto en lo que se puede automatizar, porque eso, como les digo, en definitiva va a llegar un momento que la inteligencia artificial sí que lo logra automatizar, pero bueno, se desarrollarán otras tecnologías y tendremos que aprender otras cosas para complementar nuestro conocimiento. En términos de herramientas, también estábamos comentando lo que es desarrollo de software, matemáticas avanzadas. Hay personas que se les da muy bien la gestión de proyectos, entonces también está buenísimo si quizás tenés un rol más de este tipo, ¿no? De hecho, cuando vos ya trabajás en datos, lo que podés escalar es justamente gestión, ¿no? Y esto es la gestión de proyectos de toda la vida, pero orientada a gestionar un equipo de datos, lo cual no es tarea menor porque tiene sus particularidades. También tenemos lo que es comunicación efectiva, todo lo relacionado con la parte de negocios, ¿no? La parte más económica, y en este punto yo soy muy enfática porque muchas veces pasa que los perfiles técnicos solamente se centralizan
en la tecnología y se olvidan el negocio, ¿bien? Y recuerden, chicos, que las tecnologías, está todo muy lindo, todo muy bien, pero la tecnología no es más que un medio, ¿sí? Un medio para que la empresa pueda lograr sus objetivos de negocio. Y el foco siempre tiene que estar en cómo a través de la tecnología logramos resolver esa problemática de negocio, no al revés. Y hay otra tendencia también muy interesante que es la parte más de UX, ¿no? Esto lo ven mucho en todo lo que es la parte más de visualización de datos, donde de cierta forma estamos tratando de complementar principios básicos de diseño para crear interfaces de datos, visualizaciones, dashboard, mucho más orientada al usuario y obviamente lograr enriquecer esa experiencia. Bueno, ya cerrando un poco la idea, investigación y desarrollo, y otra temática muy interesante es todo lo que viene con la parte de DevOps. Obviamente, chicos, hay 1000 cosas más que podríamos mencionar acá, como por ejemplo todo lo que es ciberseguridad, data, gobierno, todo ese tema sería para un webinar específico de toda la cantidad de cosas que se pueden complementar en esa temática. Chicos, preguntas sobre eso que estábamos hablando. Ya estamos llegando al último bloque, que es desafíos y retos. Bueno, ahí veo que hay varias preguntas, ¿eh? Bueno, ahora lo respondemos, ¿sí? Perdón, tengo una consulta. Sí. El tema de la nube, o sea, ¿depende de la empresa qué servicio maneja o hay alguna tendencia a usar Azure, AWS, Cloud? O sea, supongo que, o sea, el servicio, por naturaleza de los servicios, capaz que son más o menos parecidos los manejos, no sé, supongo. Pero, digamos, ¿hay alguna Sí, no. tendencia de mercado? Sí, sí y no. O sea, son parecidos, sí, pero no son iguales, ¿sí? Por lo tanto, que vos sepas Azure no significa absolutamente nada que sepas AWS, ¿sí? Que seas un capo en Azure no significa que sepas hacer algo en otra nube, porque cada nube tiene sus servicios, su interfaz gráfica, sus formas, ¿bien? En tema de tendencias, hay tendencias, ¿sí? Si vos me preguntás cuál es la nube que más se está utilizando el día de hoy, es AWS. Pero también te tengo que decir que eso depende del mercado. Por ejemplo, AWS es altamente utilizado en México y en Estados Unidos. Pero si vos me decís, bueno, pero en Europa está creciendo muy fuerte Azure. Por lo tanto, ¿hay tendencias? Sí, pero gran parte de esa tendencia también depende de la operatoria de la empresa y en dónde esté radicado, digamos, o generaliza la empresa o tiene operaciones comerciales. ¿Bien? Pero obviamente que hay tendencias. Bien, Ignacio. Bueno, ¿qué más? Desafíos y retos, chicos, en ese sentido también, acá para como terminar de cerrar la idea, para que sepan también, porque yo no les quiero pintar simplemente un mundo de color de rosas. Es hermoso la ciencia de datos, pero también hay que ser muy conscientes de cuáles son esos retos que existen. Y muchos a veces, hasta de hecho, no podemos hacer demasiado, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la calidad y la accesibilidad de los datos. Nosotros para crear un modelo tenemos que tener esos datos y tenemos que poder acceder a los datos. Yo siempre digo lo mismo, si no tenés esto, o sea, no te podés ni sentar a negociar nada porque no podés crear nada, ¿sí? La calidad y accesibilidad de los datos es fundamental y eso te lo tiene que garantizar la empresa, ¿no? Yo en mi caso que hago mucho consultoría, lo primero que hago foco es eso. ¿No tienen esto? Bueno, me voy para otro lado, no pierdo mi tiempo en algo que no se puede desarrollar, ¿bien? Porque vos podés decir, no, pero bueno, te consiguen datos de acá, no, luego no termina saliendo bien. Entonces, uno también ya tiene cierta experiencia y sabe que sin eso no va a terminar bien. Luego también tenés la parte de la privacidad y la seguridad de datos, súper, súper, súper importante. Cada vez van a ver que van a surgir más roles vinculados a este tema. Entonces yo también digo que a veces hay personas que me han tocado y me han dicho, profe, pero a mí no me gusta programar, pero me encanta el mundo de los datos. Y bueno, yo ahí también siempre digo que la programación no es lo único que existe. Hay otros caminos, pero evidentemente hay que explorarlos. Por ejemplo, todo lo relacionado con el gobierno de datos es potencialmente un área que cada vez se va a desarrollar más. Después, muchas veces poder interpretar y explicar los modelos, le diría que hasta en ciertos puntos es imposible, porque hay modelos como todo lo que es la parte de Deep Learning, que literalmente es una caja negra que no sabemos qué es lo que hace y no podemos, de cierta manera, con un gran grado de precisión decir qué es lo que está pasando. Evidentemente, cuando vos trabajás con un modelo,
sabés estadísticamente y matemáticamente qué es lo que hace, y ahí es la importancia de comprender eso y tener esas bases, pero luego ya llega un punto que a veces no se puede explicar. Y eso también es difícil porque ustedes saben que nosotros trabajamos con cosas que no se pueden tocar. Entonces, explicar un modelo y que no se pueda interpretar es complicado. En este sentido, siempre es muy importante digamos, la comunicación para tratar de poder expresarlo de la manera que sea más asertiva posible. Por otro lado, el sesgo de los algoritmos, todas las cuestiones de equidad, esto también hay un montón de ejemplos de modelos que han sido entrenados con datos, ¿no? Que obviamente estaban sesgados y que el modelo aprendió de eso. La escalabilidad y la eficiencia de datos, como les comentaba antes, por supuesto todo esto requiere de una infraestructura y esto implica también una inversión de dinero en eso, que muchas empresas no están dispuestas a realizar. Entonces, en este sentido, ahí también tenemos que dejarlo bien en claro. El modelo funciona muy lindo en tu computadora, pero cuando lo querés llevar a otro lado y que funcione para todo el mundo, eso implica una inversión. Si la empresa no quiere hacer esa inversión, entonces tampoco tiene sentido seguir hablando de otros temas. Tenemos las habilidades y la capacitación, súper importantes, chicos, y también adopción e integración a nuevas tecnologías. Todo el tiempo van a estar cambiando y ustedes, como les dije en varias oportunidades, tienen que ser conscientes de que esto de estudiar una sola vez y no estudiamos nunca más, ya no forma parte de las habilidades que uno tiene que tener y de hecho gran parte de las habilidades que uno desarrolla tienen que ver con esta mejora continua e ir aprendiendo nuevas tecnologías. Colaboración, como les comentaba antes, y bueno, todo esto hace que un perfil de ciencia de datos sea totalmente integral y que obviamente podamos hablar de un científico de datos con todas las letras, ¿no? En este sentido es muy importante desarrollar todas estas habilidades y por supuesto, chicos, no se logra de una noche a la mañana, esto es todo un proceso. Yo siempre digo que la ciencia de datos es un camino de ida donde cada día vamos a ir aprendiendo nuevas características, ¿bien? Bueno, comentarios de esto. Estamos bien, estamos bien. Bien. Todavía nos queda un ratito. ¿Cómo mantenerse motivado? Ahora hablamos de eso, Francisco. Ahora les cuento un poco. Bueno, roadmap para convertirse en un data scientist. Esto es un poco la idea, ¿no? Porque todo muy lindo lo que les dije y cómo lo hacemos. Bueno, primero de todo, fundamento de programación y estadística, ¿sí? Elemental, ya lo dijimos. Tienen que saber un lenguaje de programación y tienen que tener conocimientos básicos de estadística. Luego, una vez que ya tenés eso, empezar a dominar otras herramientas, como les decía antes. Familiarizarte con ciertas librerías populares, tanto en R como Python, trabajar con SQL. Una vez que vos llegaste a ese nivel, lo siguiente es, bueno, empezar a entender los fundamentos del Machine Learning. No es el objetivo correr código por correr sin saber lo que estás corriendo, ¿bien? Entonces, es fundamental entender las bases de esto. Y cuando hablamos de acá, ya no es tan simple, chicos, porque cuando empezamos a hablar de los fundamentos, ahí nos topamos automáticamente con la estadística y con la matemática. Pero si bien no es algo sumamente elemental, sí es importante que por lo menos entiendan las bases de lo que están haciendo. ¿Bien? Por otro lado, también lo que les decía antes de lo que sería ya técnicas más avanzadas de ciencia de datos, como clasificación, regresión, clustering, todo lo que es el procesamiento de NLP, por ejemplo. Pero lo más importante, y en este sentido quiero ser enfática, es aplicar todo lo que estás aprendiendo. Hacerte un curso de 4 meses, que lo haces durante 4 meses y luego no lo aplicás nunca más en tu vida, no te sirve de nada. Hay que aplicarlo en proyectos prácticos. Y acá hay 1000 cosas, ¿eh? Cuando yo empecé con la ciencia de datos hace casi 9 años atrás, era yo sola y algunos locos más en el mundo queriendo aprender de esto. Ustedes están en un momento donde hay un montón de conocimiento libre, amplio, público, que pueden acceder. Es un momento muy, muy bueno, ¿no? Y como les digo, a mí esa ventaja no la tuve. De hecho, no había material prácticamente en español, no había prácticamente nada hace casi 10 años atrás de todo este tema. Hoy en día lo hay. Tienen datasets públicos. Pueden descargar data de lo que se les ocurra para poder implementar en sus proyectos prácticos.
También desarrollar lo que serían habilidades de visualización de datos, como hablábamos antes. Ya luego, en función de cada característica, de cada, podríamos decir, área de interés que ustedes tengan, poder centrarse, ¿sí? A veces pasa que he tenido alumnos que me dicen, profe, me encantó la parte de procesamiento del lenguaje natural, quiero especializarme en eso. Bueno, es tan válido como si querés hacer o tener un perfil más generalista. En este sentido, esta especialización podría ser una carta positiva para cada una de las personas, pero obviamente esto tiene que tener que ver con una cuestión más motivacional de qué es lo que te gusta hacer. En este aspecto, chicos, hay de todo, tenés procesamiento de imagen, tenés computer vision, tenés procesamiento, lo que es lenguaje como tal, no sé, tenés la parte de machine learning, deep learning, hay muchas áreas, ¿bien? Y bueno, ahí si uno quiere especializarse en algo, también está genial. El aprendizaje continuo, como les dije antes, súper importante, todo el tiempo estar manteniéndose actualizados. Yo sé que a veces el tiempo no nos da a nadie, a mí también a veces me cuesta poder sentarme a estudiar, tengo que terminar una tesis ahí que la tengo que armar de la maestría, bueno, hay 1000 cosas, pero es importante dedicarle, aunque sea un ratito del día o los fines de semana, obviamente cada uno organizará según sus preferencias y prioridades, ¿no? Tener este espacio para poder actualizarse y también en lo personal recomiendo mucho participar de comunidades, ¿bien? Las comunidades es un lugar donde uno puede aprender, nadie está ahí con la idea de ser mejor, peor, son espacios que están muy pensados para eso, para que todos puedan aprender en conjunto y justamente cuando uno está iniciando, apoyarse en comunidades podría ser fundamental justamente para no caer, ¿no? Y no terminar desalentado en ese sentido. Luego también, chicos, hay prácticas, hay proyectos, datatones, de todo, también pueden apoyarse y hacerlo, que les va a dar una experiencia más real respecto a esto. De hecho, también si les interesa, yo luego les puedo pasar info de un datatón que estoy organizando con un colega de la ciudad de Córdoba, también vinculado a datos, obviamente totalmente gratis y abierto para aquellas personas que quieran participar. En ese sentido, también tienen esos espacios de aprendizaje. Y lo más importante, a mi criterio, de todo esto que les estoy diciendo es, bueno, todo lo que hicieron lo tienen que plasmar en algún lado, tienen que tener un portafolio, ¿bien? Un portafolio donde ustedes puedan mostrar lo que han hecho. No importa si es un proyecto chiquito, no importa si es un super mega proyecto, no importa, pero tienen que tener algo que mostrar. Entonces, cuando van a una entrevista, lo primero que te van a preguntar es, ¿qué puedo ver de tu trabajo? Bueno, y si no tienen eso, gran parte ya tienen perdida esa entrevista. Tienen que armar un portafolio. Obviamente, este portafolio lo van a ir haciendo de forma incremental, ¿sí? No es que lo tienen que hacer a la primera super top, ¿sí? Pero tienen que tener su portafolio y bueno, generalmente la herramienta que se utiliza para esto es GitHub. Hay otras, pero con esa está más que bien. También mantenerse siempre activo en búsquedas de oportunidades laborales. En ese sentido, hay muchas oportunidades. Obviamente, chicos, como se pueden imaginar, acá también doy una recomendación propia. Uno tiene que buscarse las oportunidades, ¿sí? No hay que esperar simplemente que las cosas lleguen, porque te pueden llegar, pero la gran mayoría de las cosas no te llegan si vos simplemente te sentás a esperar. En mi vida, y les puedo decir de mi experiencia personal, gran parte de todo lo que logré fue porque yo fui a buscarlo, la oportunidad, contactarte con gente, networking, eso te va abriendo puertas y te va permitiendo desarrollar estas nuevas habilidades. Y de mi parte, chicos, eso sería todo. Bien, vamos a ceder estos últimos minutos para preguntas y comentarios. Espero que les haya gustado nuestro workshop. Tienen mi correo y para aquellas personas que les guste y quieran seguirme un poco más acerca de mi trabajo, de mi trayectoria y de mi contenido, tienen mi LinkedIn para poder hacerlo. Buscan Laila Yeli, soy la única que existe, así que me van a encontrar rápidamente. Muchas gracias. Excelente, Lai. Bárbaro. Muy Acá bueno, estamos. muy bueno. ¿Tiene alguna duda respecto a todo esto que comentó Lai? Sé que es un montón de información. Sí, hay varias consultitas. Voy a ir leyendo, John. Dale. Ajá. Evelyn hizo varias preguntas. A ver, para una principiante, en estadística, tener bases sólidas, ¿no?
Bueno, yo te diría ahí, Evelyn, estadística descriptiva, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que tener como bases sólidas. ¿Qué algoritmos revisar para principiantes? Todo lo que es Machine Learning supervisado. Eso es lo más simple de interpretar y de entender. ¿Qué tipo de proyectos se pueden integrar en un portafolio? Yo te diría diversos. Algo de finanzas, algo, no sé, de streaming, una cuestión de bancos, una cuestión de farma, lo más diverso que puedas. Eso está bueno porque te va a permitir tener bueno, justamente abrirte más oportunidades en diferentes industrias. ¿Qué recomendaciones o páginas de GitHub para ver proyectos? Bueno, eso después se lo puedo pasar a Fran, cualquier cosa, hay muchísimas, ¿eh? En ese sentido hay un montón. Ahí te respondí todo, Evelyn, cualquier duda me comentás. Recomienda tener un portafolio, ya lo dijimos, Lucas, ¿sí? Súper, te lo recomiendo mucho, es muy importante. Ahí vamos con vos, Emiliana, dame un segundito. Tenemos un comentario de Francisco, ¿cómo mantenerse motivado y no morir en el intento? Bueno, Fran, a ver, pregunta muy profunda. La motivación es algo que está adentro tuyo, ¿sí? Vos por más que vayas al mejor curso, tengas al mejor profe del mundo, si vos no estás motivado, no vas a aprender, ¿sí? Entonces tenés que encontrar tu propia motivación. Y ahí te diría la razón por la cual estás haciendo esto. Y en el sentido de la ciencia de datos, siempre digo que no sea solamente una cuestión económica, ¿eh? Tenés que tener otra motivación. Porque muchas veces hay gente que se mete en la ciencia de datos solamente por una motivación económica, y es válida, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Ya para volverte un buen científico de datos, tenés que tener, por así decirlo, el deseo de aprender todo esto, y ahí es algo, un trabajo, una introspección tuya que vas a tener que realizar. Y cómo mantenerte motivado, te diría que te juntes justamente con estas comunidades, como hablábamos antes, en grupos que puedas aportar, que puedas aprender de otras personas y no quedarte aislado solo, ¿sí? Ese creo que es uno de los principales puntos. Marcelo dice que se tiene que ir, bárbaro, no hay problema. Emiliana, ¿cómo estás? Hola Laila, ¿cómo estás? Blanco. Muy bien, bien. Mira, bien, todo bien, muy lindo, muy instructivo. Qué bueno. Tenía una duda con esto, o en realidad me sentí identificada en una parte, ¿no? En esa parte donde, bueno, en este caso que yo trabajo con Power BI, que conozco la parte técnica y cuesta, o por lo menos a mí, encontrar ese lenguaje de negocio, ¿no? O sea, es como que la remo bastante para poder comprender las necesidades. Tal vez, no sé si existe en algún lado, en algún momento lo he investigado, pero no lo recuerdo bien. Tal vez, por ejemplo, tener alguna base de los diferentes tipos de negocio que existen. Obviamente es un mundo cada negocio, ¿no? Sí. Pero las bases de, bueno, en marketing suelen ver o suele ir por este lado, en salud otro, en gobierno otro. ¿Existe alguna forma de instrucción con respecto a eso? Instrucción como tal, te diría que no, eso es un poco más tuyo, pero sí te podría recomendar que tomes alguna formación orientada a negocios, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi perfil siempre fue súper técnico, súper técnico. Y a mí siempre me gustó el mundo de los negocios, ¿sí? Pero bueno, tenía un perfil técnico, entonces había cosas que por más que las entendía, como que no me terminaban de cuadrar en mi cabeza cuadradita de ingeniera, ¿sí? Porque los ingenieros somos así. ¿Y qué hice? Bueno, me anoté en un MBA. Y hice un MBA y ahí me sirvió muchísimo porque puedes ver otras cosas, otras perspectivas. También, como comentaba, cuando empecé todo lo que fue el mundo del emprendimiento, fue todo un desarrollo, un montón de cosas que uno va aprendiendo, pero creo que el tema de qué se puede hacer, eso lo podés encontrar porque hay ejemplos de ciencia de datos de lo que vos quieras. O sea, vos me decís, ejemplo de ciencia de datos en salud, buscás en Google y vas a encontrar muchísimo. Yo creo que lo que vos tenés que desarrollar es más esa mirada de negocio. Y creo que alguna información centrada en eso te vendría muy bien. Bárbaro. Gracias, Leila. Dale. Genial. ¿Algún comentario más, chicos? Nemías dice que Parece que no. excelente el workshop. Buenísimo.
Bueno, qué bueno que les haya gustado, che. Gracias, Lai. Ahí Ahí llegó una justo Nico consulta. hizo una consulta. Sí, déjame que lo lea, ¿ver? Claro, Nicolás, obvio. Eso sería perfectamente un ejemplo de tu portafolio. Siempre ahí también me gustaría complementar. No, no pasa nada que no sea profesional. Estás buscando la experiencia profesional. ¿Bien? Te va a servir. Y ahí yo te diría que lo documentes, que lo complementes con alguna documentación, ¿sí? Por ejemplo, si lo tenés, genial. Pero siempre está bueno ahí agregar la parte más documental para que no sea simplemente el portafolio típico de, no sé, un dashboard en Power BI, sino que también tenga los otros. Porque la documentación es la parte analítica. ¿Me explico? Lo que vos interpretás. Crear un gráfico de barras en Power BI lo puede hacer hasta una criatura de 10 años. De eso no hay nada extraordinario. Lo novedoso es tu interpretación con eso. Entonces, por eso es que una documentación creo que es una forma de que no solamente van a ver tu trabajo, sino que van a ver tu capacidad analítica de ese trabajo. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, chicos, excelente entonces. Me alegro mucho que les haya gustado, que le hayan podido sacar provecho. De mi parte, gracias Fran y Ceci como siempre por la invitación. Y bueno, cualquier comentario tienen mi contacto. Dale, Chau, chau. excelente. Gracias, Lai. Bueno, que tengan Evelyn justo ahí, Charlo. Si querés, yo me quedo respondiendo, Lai, no te preocupes. Ah, no, dale, no, dale. A ver, Ok. capaz No, que perdón, me equivoqué, era solo para decir adiós, perdón. Gracias, Bueno, gracias. que tengan Dale, lindo fin de. bárbaro. Chau, Hasta chau. luego. Chao, Abrazo. Chi. Muchas Suerte. Gracias. gracias. Muy Adiós. bueno. Gracias. Chao, Chi. Adiós. Gracias, Lai. Nos vemos.